el ejercicio dice, la ecuación de una onda en una cuerda es I igual a A por coseno de K por X menos omega T. Demostrar que la ecuación puede escribirse de la forma I igual a A por coseno de 2pi sobre lambda por X menos B por T. Y después pide usar la ecuación de A para calcular la amplitud de la longitud de onda para que la rapidez máxima de una partícula en la cuerda sea igual a la velocidad de propagación de la onda. Entonces vemos que esta ecuación depende de los parámetros 2pi sobre lambda y la velocidad de propagación de la onda. Y vemos que es diferente a la ecuación que nos plantea inicialmente el ejercicio. Entonces, lo que podemos hacer es escribir de nuevo esta ecuación y decir que cuánto o cuál es la expresión de K para poner en función de 2pi y de lambda, o sea, de pi y de lambda. Y ahí empezar a trabajar. También hacer lo mismo con omega. Entonces escribimos la ecuación y decimos K es igual a 2pi sobre lambda y omega es igual a 2pi sobre periodo. Entonces, sabemos que podemos expresar la velocidad de propagación de la onda en función a lambda y en función al periodo. Entonces, a partir de esta ecuación, despejamos el periodo en función a lambda y a la velocidad de propagación y eso metemos en la ecuación de onda. Entonces, metemos el valor de K y el valor de omega y reescribimos la ecuación. A coseno de 2pi sobre lambda por X menos 2pi sobre periodo. Y el periodo dijimos que es lambda sobre velocidad de propagación. Entonces, como la velocidad de propagación queda en el denominador del denominador, entonces eso al resolver nos va a quedar que la velocidad de propagación va a quedar multiplicado por el tiempo y vamos a tener un factor común dentro de la función coseno que va a ser igual a 2pi sobre lambda. Entonces ahí llegamos a la expresión que estábamos buscando. Por otra parte, el ejercicio pedía usar esa misma ecuación para calcular la amplitud de la longitud de onda. Lo que necesitamos calcular es la amplitud para que la rapidez máxima de una partícula de la cuerda sea igual a la velocidad de propagación de la onda. Y nosotros sabemos que la rapidez de una partícula de la cuerda no es lo mismo que la velocidad de propagación de la onda. Entonces, por eso el ejercicio nos da como condición que esos dos parámetros sean iguales. ¿Cómo podemos obtener la rapidez de una partícula de la cuerda? Y si nosotros tenemos la posición o la ecuación de la posición en I, lo que podemos hacer es derivar esa ecuación con respecto al tiempo. Entonces, una vez derivado, vamos a tener el valor de la velocidad de la partícula en I. Entonces hicimos en la derivada de esta expresión, donde tuvimos que inicialmente teníamos una constante por la función, entonces la constante se quedaba. Después dentro de la función coseno, o mejor dicho, la derivada de coseno, dijimos que es menos seno. Después teníamos que hacer la derivada de la función interior. Otra vez teníamos una constante, por eso la constante salió de esa función. Y por último, derivamos x menos t, que es lo mismo que decir la derivada de x, toma como una constante, y la derivada de menos bt, que es menos b. ¿Sí? Entonces ahí queda nuestra expresión para la velocidad de propagación de la onda, perdón, para la velocidad de la partícula. ¿Sí? Entonces nos queda una expresión
bastante sencilla y decimos, para que la velocidad de la partícula sea máxima, que es esta ecuación, nosotros necesitamos que esta parte de la expresión, el seno de la función tiene que ser igual a 1. Siendo el seno de la función igual a 1, entonces nos queda que la velocidad en i va a ser igual a 2pi por la velocidad de propagación sobre lambda por la amplitud. Y otra condición que nos daba el ejercicio es que la velocidad de propagación sea igual a la velocidad de la partícula. Entonces ahí vemos que esta expresión nos queda como 1 igual a 2pi sobre lambda, de donde finalmente podemos despejar la amplitud y decir que es igual a lambda sobre 2pi.